10 de octubre, soy bloqueado transmitiendo para TikTok y todas las redes. Estoy con Jorge, que ahora se va a presentar. Quiero que él se presente, así que le voy a dar la palabra a Jorge. Jorge, presentate, veterano de Malvinas, así que presentate, por favor, Jorge Altieri. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, sí, mi apellido es Altieri, Jorge Alberto. Soy uno de esos tantos ex soldados conscriptos convocados para defender la patria en 1982 allá en nuestra isla Malvinas. Hoy vamos a hablar un poco, claro, todos pensarán que vamos a hablar de Malvinas, pero no. Vamos a hablar de algo que hizo, vamos a hablar un poquito de Malvinas, sí, pero vamos a hablar de algo que hizo. Jorge subió un video en las redes que cuestionaba el que los veteranos de la guerra contra la subversión no hubieran recibido ningún reconocimiento. Vamos a hablar de Malvinas, pero primero quiero saber nada más esto, Jorge. ¿De dónde salió la idea o cómo, por qué sentiste que tenías que reclamar eso? Mira, lo que pasa es que, como dije antes, fui soldado conscripto. No soy militar, no soy militar de carrera. Tengo parientes de la época de mi mamá, que el bisabuelo de ella fue el general José María Rivero o Ribeiro del Uruguay, que fue presidente del Uruguay. Entonces, ya venimos en sangre militar y de lo que está sucediendo con los muchachos que ya son viejos, que me disculpen si algunos me ven y me escuchan, pero son personas de 80 años para arriba que están presos políticos y no es justo de que esos militares que obedecieron la orden de presidente de la Nación, José, María Estela Martínez, viuda de Perón, del general Perón, dio la orden de exterminar con lo que era la subversión, todo eso. Los militares siguieron, después se hizo el golpe militar, todo eso, está bien, está todo bien, pero están presos y los subversivos están en libertad. Los subversivos trabajan en el Congreso, en los ministerios, en su momento cuando estaban los gobiernos anteriores del PJ, que le decimos, eh, estaban trabajando, siendo diputados, siendo ministros, y eso me dolió, porque esta gente, ¿por qué tienen que estar presos? Tienen el mismo derecho que el subversivo, o más derecho, porque luchó por la celeste y blanca, no por una roja. Te- 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 bueno, ese es el concepto, digamos, de por qué te pusiste, digamos, a mandar un mensaje por TikTok, que fue muy importante y tuvo bastantes repercusiones. Vos sabías que el 29 de noviembre organizamos una convocatoria en Plaza de Mayo a las 16 horas para convocar a todos los patriotas, a todo el que se sienta argentino y que esté agradecido con todos los veteranos, veteranos de una guerra, y digo guerra porque fue reconocido, o sea, se reconoció en 4 fallos de cámara que hubo una guerra, pero después vamos a hablar de eso. Quiero saber, porque tenemos ahora la oportunidad de estar frente a un héroe de la patria, como sos vos, que tenés toda la Per- autoridad, herido en combate. Perdón, perdón, te voy a corregir como suelo corregir a todos. Los héroes de la patria son los que quedaron de Malvinas. Nosotros simplemente un soldado que servimos a la patria. Ellos Tenemos, son los verdaderos héroes. tenemos, tenemos la misma visión, pero eso es a título, digamos, espiritual, pero a título fáctico que han entregado todo lo que tenían, han vuelto algunos amputados, otros ciegos, otros sordos, otros como en tu caso han perdido un ojo, han perdido parte de la audición, o sea, eso hay que reconocerlo, hay que estar ahí, aunque uno esté llamado obligado a combatir, hay que estar, combatir y poner el pecho. Entonces, para mí hay dos tipos de héroes, los que regresaron y los que se quedaron haciendo guardia en el mar y en las islas. Eh, es mi punto de vista, que puede o no coincidir con vos, pero creo que los dos tenemos la misma visión en definitiva. Sí, Hay que agradecer, por ejemplo, y vamos a entrar un poquito en Malvinas un ratito, a las genias que estuvieron, las enfermeras que lo dieron todo allá en Malvinas, a los perros de combate que nadie se acuerda de ellos, y como Tom, por ejemplo, que ha hecho de su nombre una leyenda, avisando que iban a bombardear y todo.
todos los que estuvieron en Malvinas y todos los que apoyaron técnica y militarmente, para mí son patriotas, patriotas que entregaron todo. Quiero hacer unas preguntas antes de entrar en esto que pegó muy fuerte lo que vos dijiste, digamos, ¿por qué no considerar a los veteranos, por qué no esto, por qué no lo otro a los veteranos de la primera sangre, les digo yo? Ellos son los veteranos de la primera sangre. Vos, Jorge, calculo que tenías 18 años, 20. Para cuando fui a Malvinas, Sí, yo soy clase 62 y cumplo los años en marzo. Yo había cumplido ya los 20 años, 20 años. porque en el 81 la colimba me tocó y entré con 19. Ahora, Y ahora, me gustaría saber, porque después cuando entremos en la parte que vos dijiste, ¿por qué no cobran? Vamos a tocar un tema, ¿no? Pero cuando vos, cómo te enterás de que vas a ir a Malvinas y qué es lo que qué es lo que pasó por tu cabeza, digamos? Porque no es una cosa así nomás que te digan, te vas a Malvinas a combatir. mira, a mí llegó el policía de la zona de la comisaría cerca de casa a traer el radio llamado porque hacía un mes que estaba de baja. Y lo recibió mi padre y mi madre. Mi madre se puso mal porque ella, el primer marido fue policía y murió en acto de servicio, ¿no? Lo mataron unos delincuentes y quedó viuda con dos hijos. Después se casó con mi papá, que era el primer novio, y ahí tuvo tres hijos más, que yo soy el más chiquitito. Y mi mamá, bueno, primero el asunto del marido, que lo mataron, después segundo el asunto del canal de Beagle, mi hermano clase 58, y después vengo a aparecer yo. Entonces mi mamá me dice, te voy a esconder. Te escondo de la vecina al lado, que era una tana que había venido en la Segunda Guerra Mundial, tenía un sótano. Le dije, no, mamá, yo prefiero, sin saber a dónde iba, ¿no? Pero le dije, prefiero morir en Malvinas y no quedarme acá como un cobarde. Yo no soporto estar por la calle y estar pensando en que mis compañeros quedaban allá en Malvinas y murieron. Me iba a hacer muy mal. Entonces prefería morir en Malvinas si me tocaba morir o volver como volví, que mi herida fue en la cabeza, me produjo la hemiplegia del lado derecho, la parálisis por pérdida de masa encefálica, la pérdida del ojo, como decís vos, pero así todo sigo en la lucha. Hablando con una doctora psiquiatra de una rusa que atendía a la gente de Afganistán, me dice, usted sigue en guerra, la guerra para usted no terminó. Digo, ¿cómo? Si terminó en el 82, estamos en 2010, ponele. Dice, no, pero usted sigue luchando por sus compañeros, por el vecino, por cualquier cosa, usted sigue luchando. La guerra hubiera terminado si usted se quedaba tranquilo en su casa y no hacía nada. Te quiero interrumpir, disculpame que te vaya interrumpiendo porque así no se me van las ideas que se me suelen ir corriendo y no las puedo agarrar después. Este, porque después quiero entrar en el tema del monte y de la Argentina ensangrentada. Una cosa que quisiera saber yo he hablado con muchos veteranos de Malvinas, no es que no me desapegue de Malvinas, sino que los más desprotegidos para mí son aquellos que pelearon en el monte y pelearon en la ciudad durante muchos años. Pero, ¿qué se siente cuando vos entrás en combate? Es decir, porque vos estuviste en Monte London. Sí, ¿Cuál es la sensación que uno siente, o sea, previa y cuando entras, en el momento en que entras en combate? mira, es un dolor muy fuerte porque lamentablemente lo primero que sentimos nosotros, que estaban en la posición, o sea, tuvimos los, vamos a rebobinar todo, tuvimos los primeros bautismos de fuego con bombardeo, tanto naval como aéreo en la zona, y una de esas bombas cayó donde estaba el grupo de electrógeno, que nosotros estábamos encargados de apagar ese grupo de electrógeno que era para cargar la batería del radar, y ahí hieren a un compañero mío, Grillito, y esa fue la primera herida cercana que tuvimos, ¿no? Después para el 11 de junio, ahí tuvimos la baja de dos compañeros y eso es lo más doloroso que nos queda todavía, porque estábamos en la posición y no podíamos salir porque tenía los ingleses
pisándonos, tanto a Sánchez Sergio y a mí, lo teníamos ahí encima y no podíamos hacer nada y Ahora, estábamos sin cinturón. ahora una preguntita. Eso, digamos, en cuanto a lo que estaba pasando, pero internamente vos, y espiritualmente, internamente vos, ¿qué sensaciones tenías en ese momento? ¿Qué es lo que te producía internamente? Y una bronca tremenda de querer salir de esa posición y empezar a tirar los tiros a los ingleses porque estaban matando a nuestros amigos. Toda la adrenalina que se le dice, toda la gana de luchar, no solamente por la patria, sino por eh, la camaradería, le suelen decir los militares, porque el sentir que está matando a uno, a otro, te duele mucho. Y Y no, perdóname, sí, cuando vienen otros compañeros donde estábamos nosotros y nos enteramos de que habían matado al jefe de la sesión, su teniente Baldini, había muerto el cabo Primero Ríos, eh, otro oficial que era de artillería, un teniente, no me acuerdo el apellido porque era un agregado a nosotros, y te da bronca, ¿viste? Te da bronca y tenés que obedecer al superior. Teníamos un cabo primero que era de artillería y nos quería llevar para el pueblo, sí o sí. Tuvimos que salir de ahí hasta que nos encontramos con una hamaca de Patricio y ahí nos quedamos, eh, esperando el momento. a 40 años, más de 40 años, ¿no? Porque fue en el 82, son casi, sí, 40 años, 43, 43 años. 43. A 43 años, eh, el veterano Altieri, ¿qué siente cuando ve un veterano inglés o cuando se entera de un veterano inglés? Primera pregunta. Segunda pregunta, no pregunta, quisiera que me cuente la historia brevemente del casco, porque ese casco tiene una historia. Bueno, la primera pregunta de qué siento al estar con inglés. Mi primer contacto, pero no fue de Malvina, tuve contacto con ingleses. Allá en Inglaterra está la Legión Inglesa de Veteranos de Guerra. Y en el año 85, creo que fue, tuve la oportunidad de estar en Austria, en Bad Isch, que era el quinto Congreso Internacional de Veteranos y Víctimas de Guerra del Mundo. Hay una Federación Mundial de Veteranos de Guerra. Estuvimos ahí, estuvimos dialogando con estos ingleses, como pudimos, porque, viste, inglés no sabemos y el otro muchacho más o menos se entendía, dialogamos. Eh, Después de siempre decir nosotros lo que había sucedido en el Monte Londo, que hubo violación de tratado de Gibraltar, todas esas cosas, pero no, Gibraltar no, se me fue la cabeza, tratado internacional de Sí. guerra, ¿no? De que dicen que cuando uno se rinde, cae prisionero, y los ingleses no respetaron eso y fusilaron a soldados argentinos. Eso lo dijimos siempre. Yo hice mi declaración jurada al Ministerio de Defensa y de ahí fue donde conocí a Vincent Branley, soldado inglés del regimiento 3 de paracaidista de ellos, donde sacó su primer libro, Viaje al Infierno, y ahí Sí. expone sobre los fusilamientos. Vino a mi casa junto con Diego Kovadlov, es el hijo de Santiago Kovadlov, que Sí. él está viviendo en Londres, y bueno, serví de traductor, y lo ayudé a sacar su segundo libro, que viene a ser Los dos lados del infierno. Y ahí es donde él dice que sí, respetaron la orden de los superiores ingleses de no tomar prisioneros. Lo que sentí yo al estar al lado mío, él éramos dos simples soldados que cumplíamos órdenes. Sí. Ahora Sí. Bueno. somos civiles y nuestra vida tenemos que tratar de llevar lo mejor posible. Vos sabés que después de esa guerra yo conozco muchas historias, porque incluso Jeffrey Cardoso es muy amigo mío, el teniente coronel Jeffrey Cardoso, que incluso tenemos fotos juntos, y él me aprecia mucho a mí, yo lo aprecio mucho a él. Él, bueno, como vos sabés, buscó la gente nuestra, le dio cristiana sepultura, y siempre cuando habla de los soldados nuestros, habla de sus chicos. Este, bueno, pero después de la guerra, han quedado como historias muy humanas entre ingleses y argentinos que se han encontrado, por ejemplo, el caso de
integrante de la Marina, que ahora no me acuerdo, que estaba de artillero, que bajó un avión nuestro y después se encontró con el Comodoro que ahora es Comodoro retirado, en Córdoba, y el hombre, el inglés, se puso a llorar porque decía, yo creía que usted estaba muerto y ahora está vivo y lo puedo abrazar y pedirle perdón. Y bueno, algunas cosas muy emotivas, como también el pullover, el famoso pullover azul o verde que se había olvidado, se había llevado uno de de nuestros veteranos para cubrirse del frío, después de mucho tiempo volvió a Malvinas y se lo entregó a la familia. Es decir, han surgido como cosas muy humanas de esa guerra, ¿no? Que bueno, uno lo dejan pensando, ¿no? Porque tal cual vos dijiste, ustedes eran simples soldados y fueron a la guerra por gente que no se movió ni siquiera de su escritorio. Claro, claro. Yo también quiero explicar a la gente que está mirando esto de que la recuperación de Malvinas era necesario porque se estaba por cumplir Sí, señor. 150 años de Sí, señor. colonia inglesa y dejaba de ser colonia y pasaba a ser los propietarios de ellos. El error fue continuar en guerra. Eso se tenía que haber recuperado, poner bandera argentina, bandera inglesa, Y bueno. Naciones Unidas y de esa forma poder seguir luchando políticamente. Pero bueno, La cabeza de la operación de recuperación de Malvinas fue Sigfrido von Plessel, que fue brigadier y se mató después en un avión volviendo de la escuela de aviación de un acto. Era compañero de mi viejo, íntimo amigo de mi viejo. Y él justamente nos decía que la idea era ir, tocar, a provocar que la flota se desplazara un poco y volver, dejar a algunos, digamos, custodiando ahí. Pero bueno, bueno, pasa esto de que hay que rendirse, hay que terminar la guerra o el cese de hostilidades, como cualquiera le quiere decir. Algunos dicen rendición, otros dicen cese de hostilidades, pero en definitiva termina la guerra. ¿Qué siente el soldado? ¿Qué sentiste vos, mejor dicho, cuando tuviste que entregar el arma, tuviste que embarcarte y te repatriaron para acá, para la Argentina? no, yo, como le dije a Vincent, yo no caí prisionero ni me rendí. Yo sigo en guerra todavía. ¿Por qué? Porque a mí me viene en la madrugada del 12 de junio y a mí me traen para el continente el 13 de junio. Entonces yo no me rendí y no me Bien, tomaron prisionero. bien. Después, cuando yo inconscientemente daba mis datos personales y cuando uno tiene una hemiplegia, una parálisis facial, todo medio mezclado, Mm. medio gangoso, y parecía más que decía Galtieri que Altieri. Entonces, eh, ahí estaba el sargento del escuadrón de Alacrán, Sí, de Guerrero, gendarmería. eh, claro, es gendarmería. Guerrero que lo habían volteado con el helicóptero y estaba jodido de la pata, y estaba con la mujer que estaba embarazada, hasta que dijeron, bueno, vamos a llamar por teléfono, y ahí aparece un muchacho vestido de enfermero, después me entero que era servicio de inteligencia del ejército, que estaba ahí en el hospital regional de Comodoro, y llamaron por teléfono a mi casa y dieron lo que yo daba, y bueno, y ahí fue mi viejo para allá. Y Bien. yo, para no ser tan largo, ¿no? Ahí me desperté y ahí empecé nuevamente mi vida y a tener los contactos con la gente. Al principio no sabía que había finalizado la guerra, porque para mí era un herido más de lo que estaba ahí en el hospital, hasta que después mi papá me dijo, ponele, mi papá habrá dio el 16 eh, y para el 17, 18 me dijo, Beto, la guerra finalizó, Claro. se perdió la guerra, y bueno, ahí uno le duele mucho, porque yo no sabía bien la cantidad de los compañeros que habían muerto, sí sabía los del principio del combate de la Sí. primera sesión, pero el resto no. Y después la lucha general, que tuvimos los soldados para reinsertarnos en la sociedad. Problema laboral. Los que estamos internados perdimos la oportunidad del tren del trabajo. No conseguimos trabajo porque se congelaron. Discúlpame, te hago una pregunta, digamos, digamos, poder pasar al otro, ¿no? Eh, ¿Vos cómo sentís que te recibió? Porque todos hablan viste, de que fuimos y qué sé yo, y ¿cómo sentiste que te recibió el ciudadano común? El que hoy en día
dice sí, 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 pero a mí me da la impresión, y vos me vas a corregir, que la ciudadanía que llenó la Plaza de Mayo, los dejó solos a ustedes. Mira, no, no tanto, yo te digo porque yo vendí en la calle, vendí los colectivos, los trenes, en el planetario, porque no tenía trabajo, tenía familia que alimentar y precisaba tener Bueno, algo de plata. pero por eso te digo, vos tuviste que salir a vender en los colectivos en vez de que alguien, un empresario o una persona común te diera trabajo. Claro, eh, hay una persona que no me puedo olvidar nunca, la señora María de la Cruz de Fartabá, la ayuda que nos dio en todo. Ella después, uno tiene que, lamentablemente la política la conocemos, ¿no? Sí, Entonces, con palanca podés conseguir trabajo. Entonces, ella hizo una carta de recomendación al PAMI y con una ayuda de un militar que me vio en la calle, que trabajaba en la casa militar que está en la Casa Rosada, hay una casa que es militar, sí. me dieron la oportunidad de conseguir el trabajo. Pero, Si no, quedaba sin nada por pe- la... pero Jorge, eso que vos me estás contando es Fortabat. Yo lo que, lo que tengo entendido, pero no por uno, por varios, es que la sociedad, vos decías que eras veterano y trataban de sacarte de encima. Porque Bueno, las es cosas, así, digamos, las cosas tienen que quedar bien claras, porque si no la gente no entiende, ¿viste? O sea, los mismos que pidieron, y estamos medio entrando en el tema de los 70, los mismos que pidieron desesperadamente que saliera el ejército a defenderlo, después los metieron en cana. bueno, eso es lo que aclaramos nosotros con respecto a los muchachos que son continentales o movilizados. Nosotros, cuando íbamos a buscar un trabajo a cualquier lado, presentábamos nuestro documento, que en el DNI, la libreta de enrolamiento, figuraba que decía que participó en el Teatro de Operaciones de Malvinas, ¿no? Y Sí. le decían, ¿ustedes estuvieron en Malvinas? Sí. Ah, bueno, está bien. Tome, ya la vamos a llamar. Y no nos llamaban Y no los más. llamaron nunca más, tal cual. Ahí no nos daban trabajo. Entonces, teníamos que sacar un nuevo documento y mentir. ¿Estuvo en Malvinas? No, no Ya. estuvo en Malvinas. Bueno, pero por eso entonces, más allá de todo y de lo que se critica a las Fuerzas Armadas, el mismo pueblo fue un hipócrita. Yo caigo en eso. Sí, lo que pasa es que uno al decir el mismo pueblo, por ahí alguno generaliza todo y la gente común que no tiene negocio para dar un trabajo nos ayudaba, porque Está el que está bien, en un colectivo, en un tren, son gente comunes. Esa es parte del pero, pueblo. pero ustedes, como veteranos, como defensores de la patria, como gente que fue a combatir en cualquier país del mundo, se los tiene, digamos, bien, muy bien. Ahí Conozco. arriba. Claro, conozco Inglaterra porque me eduqué en Inglaterra, conozco a los ingleses y tienen una devoción y un respeto para todo veterano incluso de la Guerra de Malvinas. Escúchame, cortito, cortito, porque ahora quiero entrar en el tema para que no nos extendamos tanto, porque si no la gente por ahí, no creo que se aburra, pero a veces, viste, pasan para adelante y yo quiero que se lleven el paquete completo porque es muy interesante. Contame en pocas palabras la historia de tu casco. El casco, bueno, un día me llama por teléfono Tríguez, un veterano del Regimiento Tren, me hace hablar con un muchacho, un civil, le decimos porque no tuvo Malvinas, y ahí, hablando una cosa u otra, me dice que el casco estaba en remate en Europa. Discutiendo que de acá que de allá, me dice, ¿está escrito? Le digo, sí, todos le escribimos algo adentro. Bueno, me mostró la foto y dije, bueno, ese casco mío. Hicimos el trabajo, hablé con un amigo, Quique Díaz, del tren del fin del mundo, de allá de Tierra del Fuego, que estaba en Roma. Le dije, él se puso en contacto con la Almera, hizo el trámite, ofreció y estábamos ahí esperando. Faltando un minuto, vino un británico y lo salió copiando. Perdí la posibilidad, le dije al pibe loco, vos me tenés que conseguir para hablar con este inglés. Bueno, hizo lo imposible, consiguió, hablé, habló Quique, hablaron un montón de personas y no lo pude. Pasaron 4 años, me hacen un reportaje de Infobae, expongo lo mío en el reportaje y a la otro día me hablan compañeros de trabajo, pibe que trabajaba en PAMI, me muestran en la computadora y estaba nuevamente en remate el casco mío allá en Europa. Pedían 1.500 libras, que venía a ser $18.000 por Sí, ahí. más o menos.
un montón de plata. Bueno, me citan de allá en Infobae, me presento, está Jorge Taranto ahí, me pongo a conversar con Jorge, viene Daniel Haddad, conversamos, mm, me dice, no podremos comunicar con el que tiene el casco. Le digo, mira, yo tengo el teléfono, pero o me bloqueó o cambió de número, te lo paso. Le pasé, habló con él, se pusieron un poquito a hablar, terminó, seguimos tomando café, conversando una cosa a otra, me dice Daniel, se levanta, me voy a trabajar, te dejo, no te hagas problema el casco tuyo. Le digo, sí, ¿de dónde saco tanta plata? Imposible. Bueno, se fue. Me quedo con Jorge, miro la pantalla, ¡tuc! Desaparece la imagen. Digo, chau, soné. Lo compró un chino, un africano, no sé dónde lo compró. Viste, son compras anónimas. Bueno, me dijo, no te calenté, me decía Jorge. Claro, pícaro Jorge porque sabe inglés, me imagino. Entonces escuchaba lo que hablaba el otro. Después me llaman para un reportaje, voy con mi hijo y ahí es donde me entregan el casco, que bueno, es la primera vez que mi hijo, después de 29 años que tenía de edad, más o menos, él lo dijo, es la primera vez que veo a mi papá llorar, nunca lo vi llorar, ni cuando murió la mamá, ni cuando murió la madrina. Eh, bueno, se quebró mi papá y nos pusimos los dos a llorar. Después me entero que el que compró el casco es Daniel Haddad y él fue el que me hizo entregar el casco a mí. Bueno, no qué tengo bueno, problema. discúlpame Jorge, qué bueno que lo digas eso, porque es una persona que uno lo ve por radio, lo ve tan importante y como que no tiene, no, y los empresarios, los grandes empresarios por ahí uno piensa no tienen sentimiento. Y mirá qué cosa que hizo este hombre, ¿no? Digamos, recuperar el casco para vos. Sí, para él no era la obligación, ¿viste? Por eso. Era del Estado que se haga cargo de decir, bueno, vamos a recuperar ese casco. Pero, eh, pero el Estado, ya que hablaste del Estado, el Estado es mutis por el foro izquierdo, siempre. Ahora, ustedes te tuvieron que organizar y presionar ustedes para que el Estado les diera algo. sí, o sea, para estar como estamos con las pensiones, con los reconocimientos, todo eso, lo hicimos lucha nosotros. Fíjate, Bien. te voy a decir algo porque me viene a la mente. Está la ley 23.109, hecha por el senador Oraldo Britos, año 1985, 1986. Están en la época de Alfonsín, Sí, recordemos en la época de Alfonsín. sí, Eh, no todos los artículos están reglamentados, pero tiene reglamentado alguno. En uno de esos, que es el más importante, sí, y por incumplimiento a no hacerlo trabajar, muchos compañeros se suicidaron. Que es, el artículo decía que nos citaran, como cuando era la colimba, nos llevaba la carta con el pasaje, la estadía paga, internación, un chequeo general a todos los que tuvimos en correcto. Malvinas. Y no lo hicieron, todavía no lo Bueno, hicieron. hubo un teniente coronel que se dedicó a eso, él, de forma particular, en Avenida Cabildo, ahí al lado del Instituto Geográfico Militar. Yo lo conozco al teniente coronel, él hizo trató de hacer lo mejor que pudo con los veteranos, se movió bastante. Yo lo conocía ese teniente coronel, pero es él solo, con un par, hizo lo que pudo porque más no pudo hacer. Claro, que Es ahora, que decir, ahora está en el museo, ¿cómo? ahora está en el museo, Creo que está en el museo, sí, sí. la Madrid. La Madrid, tenés razón. La Madrid. Sí, Que lo coronel. conocí, Le bajaste lo- un grado, coronel, se retiró sí, como coronel. no. ¿Sabés qué? Lo conocí a través de mi cuñado que es teniente coronel, coronel de apellido. Lo Ah, conocí y me lo presentó. Bueno, ahora medio como que hablamos digamos, de Malvinas bastante, poquito, pero bien resumido, ¿no? Vos, Jorge, tenés 2 años más que yo, si mal no calculo, vos tenés 64 años. 64 años. eh, no, 6-3, Ah, 6-3. 63. 63 años. Vale decir que no solamente pasaste Malvinas, sino que te hago la pregunta del millón. Y yo me la hago a mí mismo cuando a veces miro para atrás porque yo lo viví en primera persona. Y quiero entrar en este tema ahora de los 70. ¿Cómo viviste vos los 70? ¿Cómo era el país en los 70?
Me gustaría que lo cuentes vos desde el punto de vista que tuviste en una guerra, pero también viviste toda esa época de violencia extrema en el país. Sí, mira, yo que podría tener en esa fecha 11 años, 10, 12 años en esa fecha, ¿no? Para cuando vino Perón. Mis padres, de la guardia vieja, del peronismo viejo, ¿no? Trabajaron y ayudaron al general Villegas para que venga el general Perón para acá. Pero después cuando vino y Perón tuvo que soportar que los subversivos maten a Rucci como lo mataron, lo acribillaron, como Perón tuvo que echar a los montoneros, toda esa gente de Plaza de Mayo, y que después dé la orden de exterminarlo. Y aparte yo soy de Lanús, Lanús, Montechingolo, Regimiento Claro. o Batallón de Arsenales 601. Sí, 601, con una historia. Entonces, eh, lo que es la subversión la viví muy cerca porque yo no tenía problema en mi casa, ¿eh? Poníamos marcha peronista, poníamos de todo para la fiesta y no venían nadie a jodernos porque éramos limpios. En cambio, en otro lado, una cuadra más o menos, había un terreno vacío y ahí escondieron armas. Donde vinieron los militares, agarraron las armas, las chicas, las galleguitas le decíamos, no desaparecieron, la llevaron, la tuvieron presa y después quedó en libertad. Y así pasó en distintos lados. Yo no sé si el tiempo me da de que cuando vine de Malvinas, vine herido, mal, me encuentro en la feria con un vecino que peleó ahí en el Viejo Bueno, pero no era militar, era subversivo. Luchó contra la gente ahí, contra los militares. Fue herido en la pata, lo metieron preso por política, que esto era otro. Después nos encontramos, porque vino la democracia, le dieron la libertad y nos podemos a conversar. Y bueno, me dice de lo mío que me había pasado, si me habían indemnizado. Le digo, sí, a mí me dieron del subsidio del Fondo Patriótico, ley 22.674, la indemnización por mi incapacidad. Ah, mira vos, qué bien. ¿Cuánto es? 10 sueldo de teniente general. Digo, no, no sé cuánto es. Ponele ahora 20 millones. Vamos a hacer un cálculo si no sé cuánto cobra un general. Ah, a mí también. ¿Cómo vos también? Si vos no estuviste en Malvinas. No, pero vos sabés dónde estuve. Sí, ya sé, vos fuiste subversivo. Y bueno, sí, a mí me dieron $300.000. Lo miré, lo insulté, ¿no? Él es mucho más grande que yo. Digo, pero la que te tiró los pies, vos luchaste por tu idea y te dan eso. A mí me dieron porque el pueblo puso, no porque el Estado. Ni siquiera el Estado me pagó el seguro de vida que firmamos todo antes de salir para Malvinas. Y a vos te lo dan. Sí, también estoy cobrando una pensión. ¿Cómo una pensión? Sí, estoy cobrando como director, no sé lo que, un montón de plata. Le digo, y a mí no me dan nada. O sea, yo sí percibo por la ley militar, porque supero el 66% de incapacidad, Sí, sí pero la cobro. mayoría de tus compañeros no perciben prácticamente nada. Ahora, Es que no cobraban nada en esos tiempos. no quiero ser maleducado, pero te voy interrumpiendo para que no se me vayan, como te dije, las ideas, ¿no? Eso, como no quiere el chavo. Sí, porque se me van disparando. Eh, Mira, vos que estuviste en una guerra, después vamos a tratar el tema, lo vamos a ir conversando los dos, pero quiero que me des un primer pantallazo. Vos que estuviste en una guerra, ¿considerás que hubo una guerra interna acá en la Argentina? Y cómo considerás que fueron las características de esa guerra si es que considerás que hubo una guerra? Acá en la Argentina tuvimos una guerra contra una guerrilla. Esa guerrilla estaba ayudada por Cuba, por Castro, todos esos bichos y lo que era la parte del comunismo de Rusia. Entonces, con el armamento, todas las cosas allá, tuvimos esa guerra interna, que después volvió a tener de vuelta la guerrilla Señor. con el MTP, Movimiento Sí. Todo por la Patria, que lo soltaron ese Gorriarán Merlo, lo largaron y sancionaron en ese año, no me acuerdo bien la fecha, pero creo 85 también, Dos en oficiales. diciembre del 85 creo que fue, o Sí. enero,
los que estaban ahí, que defendieron el regimiento, son culpables. Conozco un soldado conscripto que es de Mar del Plata, eh, y lo acusaron de que él mató a una de las subversivas. Y si yo estaba herido, me tiraron una granada dentro de mi posición, o sea, dentro de la cuadra donde dormían, estaba todo herido, y vos me estás acusando a mí que yo la maté a esa. Si esa vino y no quiso matar a nosotros, yo no tiré nada. Entonces, Y, la y, guerra de guerrilla existió en la Argentina. Jorge, una pregunta, ¿no? Que es interesante. Vos estás contando un hecho que, bueno, los que estamos, los que somos del ambiente, sabemos muy bien todo. Pero hay mucha gente, viste, que a veces me ve, viste, les caigo simpático y me ven. Pero ahora teniendo tamaña persona como vos, que puede dar cátedra, digamos, de muchas cosas, ¿no? Porque viviste mucho. Para vos, ¿cuál de los dos, de las dos guerras es más fácil de combatir? ¿La guerra contra un ejército regular o la guerra que se libró internamente, reconocida por 4 fallos de cámara, que después se taparon, pero esa guerra que duró, los que saben un poco dicen de los 70 en adelante, pero los que saben bien, bien cómo viene la mano, empezó en 1953 y terminó en 1989 con la guerra, con la toma el intento de copamiento de la tablada. Pero en definitiva, ¿cuál de las dos guerras para para el combatiente es más fácil de llevar? ¿Y por qué? Mirá, la guerra de Malvinas es una guerra bastante dura porque nosotros no solamente peleamos contra Inglaterra, sino peleamos contra la OTAN, que le daba armamento, la isla Asunción, le dio todo para que Inglaterra pueda llegar. Pero dentro de todo eso malo, era bueno porque sabíamos quién era nuestro enemigo, de dónde venía y en qué momento podía llegar. En cambio, la guerra interna acá en el país contra los subversivos, uno no sabía quién era el enemigo. Podía ser una chica vestida de estudiante que se hace amiga de la hija de un militar y después va y le pone una bomba abajo de la cama, ¿no? Entonces esa guerra también es bastante dura, bastante difícil. Eh, Más para esos soldados que no sabían, soldados y policías, porque también atacaban las comisarías y también vos ibas a trabajar y no sabías si volvías porque por ahí ponían una bomba en un colectivo. Entonces esa guerra sucia es también un poco más fuerte que la guerra nuestra. La guerra nuestra es fuerte porque hay que estar bancándose ahí todos esos 60 o 70 días seguidos, sin alimentos, sin lluvia, sin baño, sin familia, sin teléfono, sin nada. Hay que vivirla. Pero esta otra, lo que lucharon contra la subversión, también es dura. Y si me permitís, y te animo a que me corrijas, si me tenés que corregir, no me enojo. Eh, Malvinas, 3 meses generales, un mes de combate muy fuerte, violentos, terribles, carniceros. La guerra contra la subversión, pongámosle que empezó en 1970 fuertemente, y el núcleo más potente de la guerra es en el monte Tucumán. Tucumán, del 74 a fines del 76, un poquito más también duró. Incluso antes del 74, pues ya la policía estaba, digamos, incursionando en el monte. Contra un ejército irregular, bueno, el caso, por ejemplo, del combate de Manchalá, que muchos no lo conocen, y que fueron 10 colimbas, 10 soldados, en realidad eran 9 soldados y dos suboficiales contra una columna de 117 guerrilleros, armados hasta los dientes, tuvieron 7, 8 horas de combate y lograron derrotarlos a los guerrilleros, poniendo en fuga a los guerrilleros que se iban a encontrar en Famayá con una columna que venía de Córdoba y bueno, iban a ser un desastre. Eh, Esa gente que estuvo tanto tiempo metida en el monte, que pasó, bueno, yo tengo digamos, los relatos de ellos, frío, calor, que no, ni siquiera se podía fumar a la noche porque te detectaban y te bajaban. Vos sabés que la coincidencia con lo que vos me contás de que muchos se suicidaron, aquí también sabías que muchos de ellos se suicidaron porque no aguantaron lo que vieron en el monte. Y hay mucha gente que no quiere hablar. Yo quise reportear o hablar o tener una charla así como la que estoy teniendo con vos, y muchos se niegan rotundamente porque no sé qué es lo que habrán visto porque nunca me voy a enterar y no me lo han contado. Pero los que me han contado, lo poco que me han contado
de los reportajes que he hecho, bueno, me cuentan cosas terribles. Ahora, teniendo esto, que si vos dirás si estoy acertado o no hasta ahora en la descripción, yo te pregunto, ¿vos considerás entonces que los soldados, los oficiales, los suboficiales, todas las fuerzas de seguridad que actuaron en Tucumán y en el resto del país también son veteranos de guerra? Son veteranos de guerra de la guerrilla interna que tuvimos acá. Estuvieron en guerra, estuvieron combatiendo. Por ahí no es un extranjero que peleó contra ellos acá, sino son mismos argentinos con idea distinta que esos extranjeros, tanto de Cuba, Rusia, le llenaron la cabeza a estos muchachos, que vamos a decirle como se suele decir ahora, cabeza de termo, le llenaron la cabeza de termo con ideas y estos muchachos fueron a atacar. Y es feo, ¿eh? Yo, por lo que veo en videos, cosas que me llegan, es feo ver o escuchar lo que ha pasado. Te doy algo que fueron uno de los primeros asesinatos que hicieron los subversivos ahí en la zona de Chingolo, en la calle Centenario y Uruguayo y Caguazú en aquellos tiempos. Hay un banco provincia Bueno, y un suboficial de la policía sí, señor. estaba haciendo la guardia y viene una parejita en moto, le pega un tiro y le tira nafta encima y lo prende fuego. Pero antes de eso, en uno de esos tiroteos, mata a una nena que estaba en el kiosquito tomando Un un nenito helado. era, ¿Cómo? un nene era, Ah, bueno, bueno, un nene, sí. Pero tal pero cual, era un lo chiquito que de 5 contaste es años, así, ¿eh? tal cual. Entonces, eso es doloroso porque no solamente está el sufrimiento de los familiares del policía que muere, y los familiares de este nene que murió, que el papá, que el kiosco, que el colectivo que pasaba, que vio todo ese asesinato, ¿qué pasa? ¿No se acuerdan? ¿No pueden decir la verdad de lo que pasó? Como solemos decir, digan la verdad de Milanesa. Acá no hay 30.000 desaparecidos, una cantidad de 7.000 y pico de desaparecidos o muertos por ser subversivos, por meter bombas. Pero ¿cuántos muertos tenemos de inocentes? De gente que tuvieron un año en un pozo, que tuvieron a este oficial pobre, que le hicieron de todo, lo quemaron, le hicieron de todo para que enseñara cómo utilizar la parte de bombas, cosas así. El registro, digamos, aporto a tu, eh, a lo que nos estás contando. El registro cuenta con 21.200 víctimas, considerando víctimas no solamente a los muertos, es decir, juntando los muertos, los que se suicidaron, los que quedaron amputados, los que quedaron sin vista, 21.200 personas. Ahora, te pregunto a vos que sos, digamos, vos sos civil, fuiste un soldado, sos una persona normal, digamos, si no fuera porque fuiste a Malvinas, que sos un héroe de la patria, bueno, pero en definitiva sos una persona que puede con autoridad, digamos, refrescarnos la memoria o poner un poco de luz en las sombras. ¿Por qué pensás que a toda esta gente, a los soldados que combatieron, a las víctimas, que a las familiares de las víctimas que quedaron, no se los, no se los premió, no se los indemnizó, no se les dio pensión? Porque los soldados que combatieron contra la guerrilla están en una posición, muchos de ellos, pero terrible. Yo camino con ellos todo el tiempo, por eso me dicen, ¿por qué no defendés Malvinas? Malvinas no hace falta que yo la defienda, pues ya han dicho todo, y además en cada lugar que puedo pongo algo de Malvinas, pero me tiré más para los más, los más frágiles, que son ellos que no han tenido, y además han tenido el escarnio de que los señalen como genocidas. Claro, lo que pasa es esto, lo que yo veo. Nosotros los que estuvimos en Malvinas, ni bien venimos allá, yo ni bien salí del hospital, me puse en la lucha por la causa nuestra, por los reconocimientos. La parte de los muchachos estos se quedaron quietos, no hicieron nada. Y los militares, que me perdonen los militares, una manga de hijo de perra, por no ayudar a esos soldados que juntos, espalda con espalda, peleaban en el monte tucumano.
se olvidaron. Y los nuestros nos pusimos a pelear y no nos importaba los militares que decían, por más que estén en gobierno militar, nosotros salíamos a la calle y reclamábamos. Mira, no sé a quién le comenté lo que hacíamos cuando estábamos internados, nosotros salíamos del hospital militar en un micro verde, nos llevaban a la casa de Lita de Lázaro, a una quinta, a comer un asado los miércoles, ¿no? Y nosotros salíamos con el micro del hospital militar cantando, se va a acabar la dictadura militar. Y la gente miraba y decía, estos son locos. Sí, estábamos locos porque queríamos que venga la democracia. Y ahí me vuelvo a acordar, porque lo había olvidado, el problema, ¿sabe cuál es también? Que el primera persona que tuvo como presidente en la democracia fue Raúl Alfonsín y era el abogado de los subversivos, era el defensor de los subversivos. Entonces, Jorge, ¿te imaginas que Alfonsín va a hacer algo por te, culpar a la que... te estás poniendo colorado de bronca. Ya te estoy viendo. Pero en serio, Alfonsín no le dio bolilla a ninguno. Pero, Hizo el indulto porque tuvo los caras pintadas, los minicos cara pintadas, que creo que la gran mayoría eran veteranos de Malvinas, patalearon por el yo, asunto ese. no quiero, perdón. A mí me gustaría, dos cosas para ir terminando, y te reagradezco que me hayas dado tu tiempo, ya nos vamos a conocer personalmente. Dos cosas me gustaría Si Dios, perdón, si Dios quiere, el 26 de no, el noviembre a 29, las 10, 29. 29 de noviembre a las 16 horas en Plaza de Mayo. Sí, señor, y vamos a estar orgullosos de que los veteranos, todos los veteranos que puedan de Malvinas y quieran, que nos acompañen, porque son camaradas de la gente que combatió, los soldaditos que combatieron que eran niños que se transformaron en hombres en pleno monte. Vos sabés que uno me contaba que él no tenía ni idea, él quería ir a pelear contra la subversión, y cuando lo tiran del helicóptero a 2, 3 metros del suelo en el medio del monte, se dio cuenta que era una cosa muy, muy pesada lo que estaba pasando. Y me dijo, ahí sentí por primera vez el miedo, porque era una cosa. Ahora, vos como soldado veterano de Malvinas, me gustaría que, si pudieras decirle algo al gobierno, a este y a todos los demás que pasaron, con respecto a ustedes y con respecto más que nada a los veteranos estos de la guerra, la primera sangre, como le digo yo, ¿qué les dirías en 2 o 3 palabras nada más? Mira, siempre suelo decir lo mismo, que no queremos ser los soldados que recibieron a San Martín cuando lo trajeron de allá de Francia, que fue el único momento que lo recordaron y después se fueron y no lo recordaron más. Nosotros, tanto, yo siempre lo dije por mí porque no tuve tanto contacto como están ahora, gracias a ustedes, hablar por el asunto de los veteranos de guerra contra la subversión. Porque nosotros somos, lo que digo siempre, somos un árbol con un montón de ramas, hojas. Las hojas son cada hoja de la historia viviente de Malvinas. Estos muchachos de la época del 70, 80, que lucharon contra la subversión, son también, tienen un árbol y cada hoja es la historia de la lucha contra la subversión. Lamentablemente, el árbol, tenemos el otoño muy cerca, aunque estamos en verano, pero para nosotros tenemos el otoño encima, se nos cae una hoja, se nos muere un soldado, tanto de los míos como de los de la subversión. Y eso es una lástima. Después, cuando quede un solo soldado, ahí van a aparecer y van a decir, ay, este es nuestro soldado, nuestro soldadito. Y no es así. Se Entonces, tiene que recordar ahora. en una palabra, ¿qué le exigís vos o qué le pedís vos a los gobiernos democráticos, a todos? Los gobiernos democráticos, eh, al Congreso de la Nación. Primero, un chequeo general psicofísico tanto de los soldados de la subversión como de los soldados de Malvinas. Un reconocimiento, porque los muchachos de la subversión no tuvieron una condecoración, que tengan una condecoración hecha por el Congreso de la Nación. Se realice una ceremonia, un acto y puedan desfilar estos muchachos de la subversión
junto con nosotros, porque también son soldados, son combatientes. Entonces tienen que estar luchando marchando con nosotros, como hicimos acá el 9 de julio, ahí en la Avenida Libertador. Tienen que tener una especie de pensión estos muchachos. Nosotros ya la tenemos. Lo que hay es una deuda con nosotros que estamos reclamando ya de hace muchos años, de que empezamos a cobrar la pensión del año, no me acuerdo, 89 en adelante. ¿Y qué? Del 89 hasta el 82 no existíamos, no éramos soldados. Entonces, el Estado está en una deuda retroactiva para nosotros. Eso mismo tiene que tenerlo estos muchachos, soldados, conscriptos, que cuando terminaron el servicio militar se fueron a la casa a buscar un trabajo. Los militares que estaban en esos tiempos siguieron con su actividad de militar Sí. y se Eh, olvidaron de soldados conscriptos que lucharon en los montes. para ir redondeando, pues ya se nos acaba el tiempo, si no, no entra en TikTok después este, eh, no, lo que te quiero decir es lo siguiente, que te agradezco, vos siendo un soldado de Malvinas, que te hayas expresado de la forma que te expresaste con tus camaradas de la guerra, la primera sangre. Eh, y después, en dos palabras, porque si no, nos pasamos de tiempo y después no va a entrar. ¿Qué le dirías de corazón a los veteranos de la primera sangre, o sea, de la guerra contra la subversión? A tus camaradas. Muchi- Muchachos, no bajen los brazos. Ahora, yo estoy viendo que recién ahora están empezando a levantar los brazos. Levántenlo más alto, háganse ver, traten de hablar en las escuelas, expliquen ustedes la historia que le cambiaron a los chicos de las escuelas. A los chicos viene a ser lo de la secundaria y universidad, Sí, pero tal cual. empiece con los chicos chiquitos, cuéntenle a los chicos. Una pregunta por sí o por no. Ya nos va quedando poco tiempo. Eh, Militares presos, detenidos, prisioneros de guerra, ¿sí o no? Para mí no. Mira, eh, me enteré que están presos en Campo Mayo, ¿no? Sí, los fui a visitar Y, hace 2 días. ¿eh? Estuve visitándolos hace 2 días atrás. Bueno, bueno, estaba pensando con ganas de ir allá, igual no me conocen, ¿no? Pero por ahí están enterados de quién soy, de ir a visitarlo allá a Campo Mayo, de estar un rato con ellos y ver si se puede llevar algo para comer, una factura, Bien, un asado, si se puede contá comer. conmigo, contá conmigo. Ya te anoto. Después vamos a hablar, después que terminemos el reportaje, el reportaje, la charla, vamos a coordinar y vamos a ir juntos. Dale, tenés mi palabra. Yo te digo porque yo tuve la oportunidad de ir a visitar, por más que muchos me digan que no, que hice mal, pero para mí hice bien, de ir a visitar al general Menéndez, Mario Benjamín Sí, Menéndez, me que fue contaste. gobernador en Malvinas. Fui a visitarlo a la cárcel de Seiza, porque con nosotros se portó bien, porque si seguía la guerra hubiéramos tenido 1.000 muertos más y la guerra finalizaba con 1.000 muertos más. Jorge, tenemos que ir terminando. Te agradezco infinitamente el tiempo que me has dado, que como dicen los ingleses, time is gold, el tiempo es oro, y me has permitido llevar esto que vos decís que es tan importante, ¿no es cierto? El 29 de noviembre a las 16 horas vamos a estar en la Plaza de Mayo exigiendo la libertad de nuestros militares que pelearon y dejaron su sangre en los montes, en todos lados, incluso los de la Tablada, como vos bien decías. Pedimos también, vamos a pedir por lo que vos muy bien decís, las pensiones para nuestros veteranos, la visibilización de las víctimas. Vos sabés que, y con esto voy cerrando, en, en el muro de la memoria hay muchos nombres que figuran como desaparecidos y son víctimas de atentados montoneros. El caso concreto, y lo voy a dar con nombre y apellido porque hay una causa judicial con eso, es Laurita Ferrari. Laura Ferrari salía de un examen, de dar un examen en la Universidad de Belgrano, explotó una bomba vietnamita y literalmente la descerebró. Su madre es amiga mía, tiene casi 94 años, y estuvimos hace poquito en el Congreso, en el homenaje del Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. Jorge, agradecido totalmente, soy bloqueado transmitiendo para TikTok y todas las redes. ¿Por quién doblan las campanas? Hasta ahora las campanas no doblan.
Así que esperamos que se haga justicia, que los jueces se encarguen de sacar a nuestros militares presos, detenidos ilegalmente, y que el gobierno se haga cargo y se ponga los pantalones largos, porque el gobierno, especialmente este gobierno, pero todos los demás, pero este especial, dijo: tiemblen zurdos, y los zurdos están temblando pero de risa. Soy bloqueado para todas las redes y nos vemos en la próxima.